La colocación de Marco Rubio como jefe del Departamento de Estado indica de que el gobierno de Estados Unidos y sobre todo la administración de Trump le van a poner un interés superior a América Latina, que durante un largo tiempo se descuidó. ¿Quién es el responsable de la revuelta de la revolución en Damasco? Es el presidente de Turquía, Erdogan. Es el que más se beneficia en esta lucha de poder. ¿Pero de quién es socio Erdogan? Un médico en Venezuela está ganando $7 al mes. Con lo que se desayuna cualquier dominicano, cualquier guatemalteco, cualquier mexicano en una sola mañana, es equivalente al salario de todo un mes de un profesional de la educación o la medicina en Venezuela. Y eso no es posible. En Venezuela va a suceder un caso especial. La solución de los venezolanos, ¿sabe cuál es el pensamiento de ellos allá? Nosotros. ¿Por dónde llegan estos movimientos de izquierda? ¿Por dónde llegan? ¿Por qué vía llegan? Llegan por la vía. Si hay una persecución del socialismo, habrá una guerra civil y un baño de sangre. Estás entonces reconociendo que aún a este segundo, el chavismo y Nicolás Maduro tienen una fuerza representativa. Total, claro que sí, pero son 25 años, Aneudi. El detalle no está ahí. El detalle es que ya terminó la era de Maduro. Y él no lo sabe. Y él no lo sabe, pero se va a enterar a partir del 11 de enero. Nicolás Maduro debe poner ahora mismo su barba en remojo, porque lo que ocurrió hace unos días en Siria deja bastante claro que Irán y Rusia no están en la disposición de enfrentar absolutamente a nadie por un segundo o por un tercero. Siria, en términos geopolíticos, un territorio de casi 200.000 kilómetros en Oriente, que bordea con tantos países, entre ellos, por ejemplo, Israel. Ya con eso, con el simple hecho de usted hacer frontera con Israel, ya tiene más que suficiente. Pero eso súmele Turquía, por ejemplo. Turquía también, que tiene sus problemas internos. Pero que en Siria están los turcos a su vez, que reclaman un territorio que conecta a Siria con Turquía. En fin, Siria representa más por la milla para Rusia e incluso Irán que Venezuela. Y cuando se trata de logística militar, Rusia se trasladaría más fácil a Siria que a Venezuela. Y aún así, Rusia lo único que le pudo ofrecer a Bashar al-Assad es básicamente un cuartito y una cama ahí de asilo político. Más nada. Porque esa guerra con Ucrania tiene comprometido a Vladimir Putin. Entonces, el mismo Nicolás Maduro, que en el pasado reciente se pavoneó de sus grandes amistades en Irán y en Rusia, ese mismo Nicolás Maduro que hace unos meses estuvo en Rusia y se le vio muy efusivo saludando a Vladimir Putin al tiempo que Lula da Silva le viró la espalda, le giró la espalda, como quien dice, le dio la espalda, ¿no? Bueno, ese mismo Nicolás Maduro está viendo ahora cómo Rusia no puede hacer nada por Siria. El mensaje es claro. Rusia e Irán no harán absolutamente nada por Venezuela. Y como una especie de adelanto, ya la administración Trump, entiéndase la que viene a partir del 20 de enero, está hablando de la posibilidad de cancelar la licencia de exportación de petróleo de Venezuela. Como aquella canción del grupo de metal alemán Scorpion, Wind of Change. Wind of Change ya comenzaron, ¿no? Vientos de cambio comenzaron a soplar en el mundo. Anel Ferreras, adelante. La geopolítica es un juego de ajedrez perfecto. Con la caída del régimen de Damasco, al gobierno de Maduro le acaban de dar jaque.
Pero hay un acontecimiento que tiene 240 horas de diferencia entre Maduro y Trump. 10 días separan la juramentación de Venezuela de Edmundo González Urrutia al presidente de Estados Unidos número 47, Donald Trump. Exactamente 10 días. La Constitución de Venezuela habla del 10 de enero y en Estados Unidos hablamos del 20 de enero. Son 240 horas. A partir de este plazo de 10 días, entonces a Maduro se le dará jaque mate. ¿Por qué razón? No hay posibilidad de que Rusia, que tiene un frente abierto muy delicado, y que Irán, que tiene otro frente abierto muy delicado, que fueron los dos países que por lo menos no le sacaron la alfombra totalmente a Venezuela en los BRIC, tengan la capacidad de defender lo que viene en el Caribe. La colocación de Marcos Rubio como jefe del Departamento de Estado indica de que el gobierno de Estados Unidos y sobre todo la administración de Trump le van a poner un interés superior a América Latina, que durante un largo tiempo se descuidó. Y todo va a coincidir incluso con la inauguración del puerto de Chancay en Perú. Los americanos no pueden descuidar a América Latina. Si Maduro, que ya ha puesto su barba en remojo, diciendo que el pueblo chavista tiene que lanzarse a las calles, sabe que lo que le espera es una movilización interna, el gobierno de Estados Unidos tendrá que operar fina y rápidamente con la intervención en Venezuela. Y yo tengo la certeza, y estoy prácticamente convencido, que así como cayó Damasco en un periodo de 13 años, con un presidente que inició en el año 2000, así mismo va a caer Maduro 25 años después del socialismo, porque es insoportable lo que hizo el pasado 28 de julio. Maduro perdió las elecciones con más de un 63 a un 65%, en medio de una represión absoluta del pueblo soberano de Venezuela. Maduro no cuenta ni siquiera con la totalidad de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, y mucho menos con la oposición. ¿Se va a sacrificar Edmundo? Tendrá que aterrizar en Venezuela. Es inevitable que Edmundo entre a Venezuela para la coincidencia de la juramentación del 10 de enero. Sea que lo apresen o sea que sea lo que pase, habrá una justificación internacional para declarar a Maduro un día después del 10 de enero como un dictador en el ejercicio del poder. Y la gente se pregunta, ¿y por qué no lo declaran ahora? Porque Maduro está dentro de su periodo constitucional. La transición de Venezuela dura 6 meses. Pero la mañana del 11, Maduro ya no es presidente de Venezuela. Me parece un periodo arbitrario, 6 meses. Bueno, la constitución es esa. Y ese es el juego que ellos se dieron. Pero un día más no. Por eso María Corina Machado, que es la líder absoluta de la oposición venezolana, establece que lo que viene en enero es una lucha en las calles y es real. El pueblo de Venezuela hizo una pausa en transición y como parte estratégica se sacó la figura de Edmundo González Urrutia del territorio, porque los incontrolables de Cuba que están dentro del territorio al servicio de Diosdado, se le podría ir la mano con Edmundo. Y una vez Edmundo muerto, entonces se terminó la lucha. No hay vicepresidente electo en Venezuela. Pero es imposible que Maduro gobierne un nuevo periodo, sobre todo con lo que sucedió en Estados Unidos. Y él lo sabe. Entonces, en el caso de Putin, Putin está muy ocupado para ponerle atención a Maduro. Y pienso que lo que sucedió en Siria fue el intercambio de tronos, uno por el otro. Vamos a ver, explícanos. ¿Quién es el responsable de la revuelta de la revolución en Damasco? Es el presidente de Turquía, Erdogan. Es el que más se beneficia en esta lucha de poder. ¿Pero de quién es socio Erdogan? Erdogan visitó los BRIC y hubo un intercambio entre el Estado de Turquía con el gobierno de Rusia. Por eso Rusia no puede defender un día más al presidente Bashar al-Assad. Pero ¿tú crees que es verdad que un grupo de rebeldes originarios de Al Qaeda
que es la otra contradicción de la geopolítica. Al Qaeda, que es una creación en principio del propio imperio para combatir la guerra de Irak, y que luego se sale del redil y termina con la catástrofe del 9/11. Pero Siria pudo haber cambiado picante por pimienta. Lo que se avecina en ese territorio no es un fly al catcher. Pero en el caso del Caribe no será posible, porque aquí no hay los componentes de defensa. Además, Maduro tiene una situación mucho peor que Siria. ¿Cuál? Que la economía de Venezuela no sostiene más a ese pueblo hambriento. Un profesor en Venezuela está ganando $6 al mes. Un médico en Venezuela está ganando $7 al mes. Con lo que se desayuna cualquier dominicano, cualquier guatemalteco, cualquier mexicano en una sola mañana, es equivalente al salario de todo un mes de un profesional de la educación o la medicina en Venezuela. Y eso no es posible. Además, si yo fuera Maduro, fuera inteligente, yo negociara una salida salomónica. Bueno, de eso fue que habló María Corina Machado. Pero a María Corina no le luce plantearlo. Me pareció porque ella es parte interesada. Le luce a Petro plantearla. Le luce a Lula plantearlo. Le luce al secretario de la OEA plantearlo. Le luce a Pepe Mujica plantearlo. O le puede lucir al presidente Abinader plantearlo a una persona lejos de Venezuela. Pero en Venezuela todo el mundo está banda. Con el agravante que los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela no están alrededor de Maduro, ni mucho menos de Diosdado. ¿De quién están? Alrededor de la verdad. Están hartos. El pueblo de Venezuela tiene derecho a vivir en libertades. Tiene derecho a tener otras condiciones de vida. Tiene derecho a seguir haciendo mercado. Venezuela fue la potencia económica de los 80 en Latinoamérica. Todo el mundo quería emigrar a Nueva York, a Barcelona o a Venezuela. Y no solamente los dominicanos, cubanos, puertorriqueños, mexicanos, colombianos. ¿Por qué tú crees que los colombianos han aceptado a más de 1 millón de venezolanos en el territorio? ¿Y por un tema de gratitud histórica? Porque hubo un momento en los 80, en el 70, que los colombianos tenían que emigrar a Venezuela para sobrevivir. Y los que hoy niegan a Venezuela, como Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo, saben que Venezuela no será pobre para toda la vida. Venezuela tiene montañas, llanos, agricultura, playas, minerales, petróleo, oro, plata. Venezuela tiene la tabla periódica completa de los metales. Todo lo tiene Venezuela. Lo único que Venezuela no tiene es un gobierno decente. Por ahora. Por ahora. Pero eso no tiene perspectiva a futuro. El tema del petróleo, de revocar la licencia de exportación. Imagina un escenario en donde ni siquiera eso puede hacer Nicolás Maduro. No, porque las restricciones serán económicas. Es que Venezuela se va a enfrentar a 3 frentes al mismo tiempo. Yo te decía a ti, en este mismo espacio, meses atrás, que Maduro tenía que tener mucha preocupación porque Donald Trump le daba el sazón a la geopolítica y que el juego se iba a volver a barajar. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Pero Venezuela tiene otro frente muy interesante, que es el frente interior. La población de Venezuela está cansada. Pero hay un tercer frente que es mucho más delicado. Y lo puede anotar. Me interesa siempre que este contenido quede cargado en la red. En enero habrán grupos armados de Venezuela que van a salir al frente del gobierno. Al frente del gobierno, sí. A defenderlo. No, a tumbarlo. Le van a salir al frente al gobierno democrático que va a concluir el 10 de enero. A partir del 11 de enero, usted verá figuras importantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo del mando medio, haciendo comandos armados en contra del gobierno de Maduro. Y es allí, a partir de allí, que es el principio del fin. Supuestamente, pues bueno, Eric Prince dijo que fue Joe Biden quien le pidió que desistiera
de su tema de entrar en Venezuela y tratar de capturar a Nicolás Maduro. Es que no creo que sea tan fácil como lo plantea él, porque eso se ve un poco a veces de ciencia ficción. Yo más creo que dentro de Venezuela está la solución al problema. Bueno, mucha gente en Venezuela apostó a Eric Prince. Bueno, pero es una esperanza. Recuérdate que todo el mundo quiere escuchar algo para sus oídos. Por eso la mujer hermosa termina dándole amores a un hombre feo. Es porque le permite al oído escuchar sus mentiras. Eso es lo mismo. En Venezuela va a suceder un caso especial. La solución de los venezolanos, ¿sabe cuál es el pensamiento de ellos allá? Nosotros aquí vamos a echarle bola a nuestro problema y lo vamos a resolver. Lo que pasa es que en Venezuela hubo una planificación muy perversa. A mí me encanta verme en ese espejo de desarmar la población civil hace más de una década. ¿Por qué se desarma la población civil? Para que las armas solamente las tenga el gobierno y el poder. Y a partir de esa realidad, entonces yo puedo reprimir a toda la población civil. Si en Venezuela hubieran armas en manos de civiles como lo hay en otros países, hace tiempo que Maduro estuviera fuera del poder. Pero eso ocurrió en la última fase del gobierno de Chávez, ¿o fue con Nicolás Maduro? No, eso viene desde Chávez. Porque esa teoría se la plantearon los cubanos. Por eso aquí cuando yo escucho de que el desarme de la población, eso son medidas dictatoriales. Yo no estoy de acuerdo con que todo el mundo tenga armas, pero es una medida dictatorial. ¿Por qué? ¿Por qué razón Drácula escondió la inyección a Van Helsing? ¿Por qué? Vamos a ver. Porque era la respuesta al antídoto. Yo no puedo poner en manos de mi contrario la solución de mi problema, porque a partir de ahí ya yo no soy el rey. Esas mismas funciones cumplan las armas en manos de los civiles. Pero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Venezuela tienen que ponerse del lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia es una transición política que el pueblo venezolano decidió votar mayoritariamente por Edmundo González Urrutia, que tampoco es el líder de Venezuela. Pero también tú tienes que sumar. Viene de las filas del chavismo. No, pero que no es el líder, es el sustituto de la sustituta. Para que nos entendamos aquí, él no es el Mesías. Él es la salida salomónica a la sustituta de la sustituta. Porque cuando le impiden a María Corina inscribirse, ella habla de Corina Lloris. Pero tampoco le permitieron inscribirse. ¿Y buscan a quién? A Edmundo. Y permiten que Edmundo sea el candidato porque él no tiene quizás el brillo, el discurso, la fuerza, la gallardía. Y se descuidaron y no se dieron cuenta que no era un asunto de oposición. Es que te voy a decir la verdad. 7 de cada 10 miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela no votaron por Maduro. Lo ideal sería que ese partido como tal no tenga más participación en la vida política. No, yo no creo eso. Todo lo contrario. Yo creo que sí, que deben de renovarse y participar. Es que ahí es que está el gran detalle. Pero como personas... No, como una apertura socialista. Porque, ¿cuál es el gran problema? Ahí es que está el detalle. ¿Por dónde llegan estos movimientos de izquierda? ¿Por dónde llegan? ¿Por qué vía llegan? ¿Llegan por la vía democrática en esta última etapa? Porque no estamos hablando de la Revolución Cubana, del cuartel Moncada, no estamos hablando de eso, ni mucho menos de la Revolución del 65. Estamos hablando que usted fue y se inscribió y participó y la gente votó por usted. Pero lo primero que hacen, una vez llegan al poder, es de conocer el método por el cual llegaron. Pero tú ves la locura que está sucediendo en Nicaragua, donde el presidente ahora modifica la Constitución con más de 100 artículos y dice que la vicepresidenta es sucesoral, pero que si faltaran ellos, su hijo puede subir al poder. Una monarquía en el 2024. También prohibió los drones. Venezuela tendrá un 2025 brillante. Y después de 25 años de socialismo tendrá una apertura. Lo recomendable a los que van a llegar al poder en Venezuela es hacer un borrón y cuenta nueva. Porque borrón si Venezuela, nueva. total, si hay una persecución del socialismo, habrá una guerra civil y un baño de sangre. Estás entonces reconociendo que aún a este segundo, el chavismo y Nicolás Maduro tienen una fuerza representativa. Total, claro que sí, pero son 25 años, Aneudi.
Pero cuando tú duras 25 días en una habitación encerrado, tú crees que tú eres el dueño de eso ahí adentro. Imagínate 25 años. Ellos tienen poder y no poco, mucho. Pero ese poder tiene que ser drenado poco a poco hacia una transición democrática. Y entonces, ¿qué va a suceder en Venezuela? ¿Qué es lo que conviene? Un borrón y cuenta nueva. Y que el socialismo pueda reinventarse. Ellos pudieron retener el poder con el gobernador de Carabobo, con Rafael Lacaba, alias el Drácula, que es un socialismo light, pero en el fondo es capitalista. Y por eso Carabobo es diferente a la mayoría de los estados en Venezuela. Tiene la cancha de tenis más moderna, tiene grandes inversiones, tiene el festival de Puerto Cabello, que es el principal festival de verano de Latinoamérica. Se hace en Venezuela, en Puerto Cabello. Pero un pensamiento diferente. Pero seguir insistiendo en una teoría de Maduro, que a veces no sabe dónde está y que habla con pajaritos y que adelanta la Navidad, está prácticamente entrando a un estado de locura. Pero además, enemigo de todos sus vecinos, incluyendo sus dos principales aliados, que eran Lula y Petro. Los que le quedan, porque incluso el propio Petro también hizo unas declaraciones que no eran muy complacientes hacia Nicolás Maduro. Después justamente de que Nicolás Maduro dijo que Petro era una de las personas más inteligentes que él había conocido. Pero en el caso de Colombia y Brasil van a hacer lo mismo que hicieron Rusia e Irán con Damasco. Exactamente igual. Lo van a dejar solo a su suerte. Lo van a dejar a su suerte. Por eso, cuando el jefe de la justicia venezolana dijo de que Lula era un agente de la CIA, cuando yo lo vi el titular, yo dije, cometieron un gran error. Porque Brasil está entre los 15 países más poderosos del mundo. Y es la potencia de Sudamérica económica. Entonces, Lula le va a pasar la factura. Y efectivamente, cuando llegan a los BRICS, le dan entrada a Irán, le dan entrada a Etiopía, le dan entrada a los Emiratos, pero a Venezuela le sacaron el cuerpo. Porque es un país pobre. Y porque la actual condición representaba en su condición de pobre una carga. Simple. Pero no solamente la pobreza de ellos no es estructural, es una pobreza temporal, porque no es pobre. Tiene una administración pobre, pero automáticamente Venezuela se alinea a los intereses de la geopolítica. Venezuela es una potencia. Venezuela es el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Y que estamos hablando en componentes de litio y otros componentes y otros metales. Venezuela lo tiene todo. ¿Cuál es el elemento, el commodity internacional que ha tenido mayor repunte en los últimos 24 meses? Es el oro. Venezuela está repleto de oro. El detalle no está ahí. El detalle es que ya terminó la era de Maduro. Y él no lo sabe. Y él no lo sabe, pero se va a enterar a partir del 11 de enero. Bueno, eso es ahorita, como quien dice, porque ya estamos al momento de la filmación de este capítulo a 12 de diciembre. Estamos hablando de poco menos de un mes. Lo que sí me queda claro es que María Corina Machado nunca debió hablar, yo vi el video, nunca debió hablar públicamente de una negociación con el régimen. Lo que pasa es que ellos están a banda. Y así como... Muy naif. Y así como Diosdado le dice delincuente al próximo jefe del Departamento de Estado, así mismo María Corina puede cometer sus errores. Pero la realidad es que la luz va a alumbrar a un ala y a otra no. Ellos ganaron y Maduro perdió. Y de simple. Bueno, ustedes, gracias por llegar a la parte final de, yo no diría conversación, diría a esta serie de profecías de Janel Ferreras en torno al futuro inmediato de Venezuela. Así que viene cambio de año, viene cambio de gobierno en Estados Unidos. Yo no soy que si de derecha, etcétera. No obstante, este progresismo ya tenía uno, como tú dijiste ahorita, harto con el otro tema en cuestión. Y para bien o para mal, nosotros en América Latina copiamos a Estados Unidos. Vamos a copiar un poco ahora de lo clásico, por así decir, entre otras cosas. Del Génesis. Pero me temo que Nicolás Maduro no puede pensar en esa misma perspectiva.
Y lo dije al principio, Siria es una demostración de que Venezuela no tiene doliente. O sea, ahí lo que vaya a pasar ya, yo diría que los interesados están haciendo los cálculos del lugar. Señores, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.